Hola, bon dia. Benvinguts a la segona sessió de formació sobre Convènia, segona i darrera. Com estem gravant la sessió, val? I ara explicarem una miqueta com funcionarà la dinàmica, que serà similar a la de dimarts. Avui tractarem la part que manca d'expedients de convenis amb despesa, val? Tota la part comptable, així també com tot el traspàs que es fa d'aquests convenis quan són pluriennals, amb la seva part de romanents o anticipats. Val? Veurem una part teòrica i una part pràctica com dimarts. Respecte a la dinàmica de la sessió, doncs com l'altre dia, durant la sessió podeu anar fent preguntes amb l'apartat de Q&A, val? No utilitzeu el xat, sinó que utilitzeu aquest apartat. Anirem responent les que puguem i també al final de la sessió anirem repescant aquelles que manquin per donar resposta. Les que no puguem per tema de temps, doncs farem una extracció i us ho compartirem pel canal Teams, que també ara us compartirem l'enllaç si no teniu accés. També us les compartirem totes les preguntes i respostes fetes. I per últim, abans de començar, doncs, comentar que totes les gravacions estaran disponibles, tant la de dimarts com la d'avui, aproximadament en uns 15 dies a YouTube, amb l'escola, i també les penjarem a la intranet d'Economia, juntament amb el material, amb un espai que encara tenim pendent. Val? També us avisarem en el Teams de Convènia d'on ho penjarem i quan està tota aquesta documentació. I dono pas a la companya Helena o començarà a explicar la part pràctica. Hola, buen día a todos. Vale, pues empezamos la demostración del día de hoy, ¿vale? Como comentaba Javier, hoy haremos ya un repaso, una tramitación de un expediente a anotación contable y podremos ir viendo cómo va el seguimiento del expediente, ¿vale? A grandes rasgos, recordar que la tramitación consistía de una fase inicial, ¿no? Donde la asesoría jurídica, ¿vale? Hacía la revisión del expediente, elaboraba su informe jurídico y en este caso los expedientes con anotaciones contables en paralelo, la unidad tramitadora ya podrá ir haciendo el alta de la reserva de crédito, ¿vale? También pueden incorporarse, en caso necesario, los informes asociados a esta fase inicial. Y una vez ya tengamos los dos el informe jurídico listo, ya podremos proceder a la fiscalización de la reserva de crédito, ¿vale? Una vez favorable, tenemos la aceptación por parte de la intervención, pues ya se puede proceder a la firma del convenio y ya tendremos las fases finales, ¿no? Del registro del convenio, más el seguimiento de las disposiciones, de las obligaciones, ¿vale? Y la finalización del convenio. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso de qué roles son los encargados, ¿vale? Dentro de la tramitación del expediente de hacer las siguientes actividades, ¿vale? Aquí tenemos un resumen donde podemos ver que la unidad promotora principalmente se encargará de hacer el alta del expediente, de incorporar todos los datos de la propuesta del convenio, ¿vale? Y a medida que tanto el tramitador como la asesoría jurídica revise el expediente, pues tiene que igual ajustar alguna documentación o algún dato según los comentarios que procedan, ¿vale? También en la parte ya de seguimiento del convenio, en caso de ser necesario la creación de adendas, también tiene la actividad donde podrá generar estas adendas, ¿vale? En el caso de la asesoría jurídica, sus actividades directas serán hacer la revisión inicial del expediente para ver si está todo conforme para poder elaborar el informe jurídico. También tendrá la actividad para hacer el informe jurídico. Y en el caso que también gestione la asesoría jurídica el acuerdo de gobierno, también tendrá acceso a esa actividad, ¿vale? El resto de actividades ya serán responsabilidad del usuario con rol de tramitador, ¿vale? Que podrá, será responsable de hacer las actividades de gestión económicas, entre otras, ¿vale? Podemos repasarlo sobre el flujo de trabajo. A ver, lo vuelvo a compartir. Hacemos un poco de repaso.
¿vale? Tenemos estas actividades iniciales donde el usuario promotor rellena todos los datos de la propuesta del convenio, el tramitador lo revisa y si cuando está conforme el expediente avanza y en el caso de anotación contable ya se nos abre la actividad para que el tramitador pueda ir haciendo la elaboración de la reserva de crédito, ¿vale? En paralelo se hará toda la elaboración del informe jurídico, se podrán incorporar otros informes si es necesario. Y una vez estas dos fases, estas dos actividades están complementadas, pues ya entraríamos, en el caso de los expedientes en sede expresa, a hacer la actividad del informe fiscal de la RC, ¿vale? Aquí es donde una vez en YECAD, primero la gestión económica y luego la intervención realiza la aprobación de la reserva de crédito, pues ya una vez la tengamos contabilizada, pues ya podremos avanzar en esta actividad y continuar con las siguientes actividades, ¿vale? Las de las aprobaciones que fuera necesario realizar cuando procedan, bien por el acuerdo de gobierno, bien de aprobación parlamentaria o bien elaboración del informe de la Dirección General. Y cuando ya estuvieran esas aprobaciones ok, ¿vale? Ya se podría complementar la actividad de la asignatura, ¿vale? Que también sería una de las actividades que haría el usuario tramitador, ¿vale? Incorporar ya el convenio firmado, incorporando las fechas de inicio y fin de vigencia del convenio, ¿vale? Posteriormente ya se nos abrirían las actividades prácticamente del tramitador, ¿no? Para hacer el registro del convenio, la publicidad al DOCSE en caso de que proceda, las actividades de fiscalización de la disposición primero y posteriormente las de las obligaciones, y en paralelo iría la actividad de seguimiento. Y en paralelo también tendríamos esa actividad que tendría permisos el rol promotor, ¿vale? Para poder crear los convenios de las adendas o convenio específico de convenimar que fuera necesario, ¿vale? Y una vez ya llegamos a la finalización del convenio, pues también sería responsabilidad del usuario tramitador informar la actividad final de cierre del expediente, incorporando la documentación final de la finalización del convenio. Vale, pues volvemos a la presentación, ¿vale? Y en este caso vamos a entrar ya en la aplicación. Vale. ¿Vale? Y bueno, vamos a recordar a grandes rasgos que en la pantalla principal tenemos principalmente el módulo de tasks pendentes, ¿vale? Que según la configuración de cada usuario, según su rol, irán apareciendo las actividades dependientes de su rol que están en curso, ¿vale? Y a la derecha, como comentamos, tenemos el módulo de los avisos, que es el que nos va informando de eventos que van ocurriendo en los expedientes. Entonces vamos a entrar hoy un poquito más a detalle en el módulo de avisos, que no lo vimos tanto en la sesión anterior, ¿vale? Este módulo registra pues, todos esos eventos que van pasando en el expediente. Cada usuario recibirá los eventos asociados a las actividades de su responsabilidad, ¿vale? Entonces los promotores recibirán esos avisos relacionados con las actividades que gestionan, los tramitadores de la misma manera. En este caso, como mi usuario tiene asignados todo tipo de roles, pues vemos que tenemos para cada actividad, pues nos indican qué expediente se produce, cuál es el título de expediente, cuál es la actividad y cuál es el tipo de avisos, ¿vale? Podemos tener tipos de avisos como cambios de estado de los documentos contables, ¿vale? En este caso, si ampliamos las columnas, veremos que tenemos eso, avisos de cambios de estado en documentos pues, que se han anulado, que se han rechazado, ¿vale? Y podemos tener otros tipos de avisos, por ejemplo, de una firma de un documento que se ha enviado, ¿vale? Una actividad que teníamos en curso, se envió un documento a firmar y recibimos, ¿no? Cuando ya nos recibimos el documento firmado en el tramitador, nos genera un evento para que sepamos que el documento ha sido firmado, ¿vale? Estos avisos se pueden marcar como vistos, ¿vale? De esta manera el contador que aparece en la cabecera, veis que se va descendiendo, ¿vale? De esta manera, bueno, también nos puede ayudar a gestionar, pues vamos a ver qué eventos o qué acciones, avisos ya hemos gestionado y cuáles tenemos pendientes. Podemos acceder a los expedientes también desde estos enlaces. Podemos acceder al expediente o directamente a la actividad donde se genera ese evento, ¿vale? Diariamente el tramitador genera un correo a las 8 de la mañana para cada usuario
indicándole el número de avisos que tiene pendiente, ¿vale? Si estos avisos son 0, pues ese mail no se genera, ¿vale? Pero en el caso de que haya algún aviso, pues sí que sería una forma de recordar a ese usuario pues, que han pasado cosas en el tramitador que pueden ser de interés, ¿vale? Pero solo se recibe una vez al día sobre las 8 de la mañana. Si algún usuario no quiere recibir las alertas, se puede desuscribir, ¿vale? Existe un botón suscripción de avisos, donde si no estamos interesados en recibir alguno de los tipos de aviso que existe, pues podemos marcarlo o podemos desuscribirnos de todos, ¿vale? Entonces, de esa manera ya no recibiremos los avisos. Y en el caso de que no queramos recibir el mail, pues también podemos, en este caso, solicitar al referente de convenio pues que elimine, ¿no?, de la configuración el mail de su usuario y así de esa manera no recibirá el mail, ¿vale?, si no está interesado en recibirlo cada día. Entonces, vemos de esta manera cómo funciona el enlace para acceder directamente al expediente. Y por último, también tenemos algunos avisos cuando ya el convenio está formalizado. Ya tenemos avisos tenemos fecha de fin de vigencia del convenio. También se genera un aviso 4 meses antes, ¿vale?, para que el promotor, bueno, recuerde que los usuarios que están relacionados con el convenio pues tengan en cuenta que en 4 meses finaliza el convenio, pues si necesitan hacer alguna tarea en ese sentido, ¿vale? En principio, como decía, los cambios se reciben cambios de estados en las anotaciones contables, se pueden recibir también los cambios de estado en los documentos que se envían a firmar. También tenemos este aviso asociado a un evento próximo, ¿no?, que es la caducidad del expediente o la finalización del convenio. Y también existen algunos avisos, en concreto relacionados con las tareas de asesoría jurídica, que también cuando se ponen en marcha, ¿vale?, también generan avisos, ¿vale? En principio son los grupos de avisos principales que manejamos en el tramitador de convenio. Vale, vamos a seguir creando un expediente nuevo y así repasamos de nuevo la primera actividad y comentamos en primer lugar, bueno, la codificación del expediente, ¿vale? Actualmente la codificación de los expedientes cuando se crean llevan los 3 primeros caracteres, corresponden al código del productor, ¿vale?, del departamento o entidad correspondiente, llevan el año, ¿vale?, a continuación, y por último un número consecutivo, ¿vale? Esta es una codificación nueva que lleva unos meses en marcha. Anteriormente sabéis que era una codificación más larga, ¿vale?, pero ahora ya todos los expedientes se generan con este tamaño, ¿vale? Vale, pues continuamos cumplimentando el expediente. Aquí recordáis que en la parte inicial era importante, hoy veremos por qué, ¿vale?, incorporar correctamente el nombre de la unidad promotora, ya que figurará en los documentos de certificación de las despesas y de las facturas, ¿vale? Y el resto eran informar los campos específicos del convenio, su tipología, la materia. El tipo de expediente, en este caso vamos a poner como ejemplo un expediente plurianual, ¿vale? Y vamos a indicar que es un convenio que tiene aportación económica, por lo cual tendrá despesa, ¿vale? Por último, deberíamos informar si tendrá bestretas o no tendrá, ¿vale? Posteriormente, si recordáis, bueno, ya tenemos todos los datos para elaborar en sí el documento del convenio, ¿vale? Hoy vamos a dejar, para que veáis un poco cómo funciona el tema de las plantillas y un aviso que genera el tramitador en el caso de que algún dato falte, vamos a dejar en blanco este campo manifieste, ¿vale?, para que podamos explicar esta funcionalidad. Por último, en este caso, como sí que es un convenio de despesas, sí que nos aparecen los datos para incorporar la información económica, ¿vale? En este caso se ha de informar el importe completo del convenio, en este caso voy a poner una cifra pequeña, y el importe también que se hará constar en la anotación contable, ¿vale? En este caso ponemos el mismo valor. Y por último debemos indicar si este expediente, la despesa se va a liquidar con otras despesas o con facturas, ¿vale? En este caso indicamos otras despesas y
Vale, ahora ponemos un poco el ejemplo que os quería comentar antes, que os comentaba, de en el caso de que yo pueda generar el documento con la plantilla y algún campo que utiliza la plantilla todavía no se ha informado, ¿vale? El tramitador avisará de esta manera, ¿vale? Avisará de que no se ha podido completar toda la fusión de campos del documento, ¿vale? Y también en el bloque de los documentos me pondrá esta marca, ¿vale? Este simplemente es informativo, ¿vale? El documento se puede mantener, la actividad se podría tramitar, es una utilidad informativa para que el usuario sepa que hay un dato que falta, ¿vale? Si el documento pues, es incorrecto, el usuario se da cuenta de que falta un dato, ¿vale? Pues podemos proceder a borrar el documento, ¿vale? Y volver a complementar la información que faltaba. Guardamos, ¿vale? Y podemos volver a generar el documento. Vale, entonces aquí, bueno, el tramitador me recuerda que también es obligatorio, ¿vale? Para poder avanzar con la tramitación del expediente e incorporar la memoria justificativa, ¿vale? En este caso ya me marca que es un documento definitivo, ¿vale? Yo simplemente, en este caso, se va a adjuntar el documento firmado. Aquí tenemos un ejemplo. Vale, y con esto ya tendríamos los datos mínimos para poder avanzar en la tramitación. Simplemente recordar que si en algún momento del tiempo, si todavía estamos en esta actividad y el expediente por lo que sea no prospera, pues ya podemos también desde esta opción marcarla y tramitar la actividad y ya la tramitación nos llevaría a la última actividad de finalización, simplemente para informar el motivo de la misma, ¿vale? En este caso vamos a avanzar. ¿Vale? Si recordáis, bueno, tendremos siempre en tareas pendientes, ya habremos dejado de tener la actividad que tendría pendiente el promotor para completar los datos de la propuesta de convenio, y para este expediente ya nos figura que ya está en marcha la segunda actividad, esta depende del tramitador, para proceder a la revisión del expediente. ¿Vale? Entonces el tramitador en este caso revisaría todos los datos de la propuesta del convenio y si ya lo ve todo conforme, seleccionaría la opción para decir que está todo correcto y se puede seguir con la siguiente fase, ¿vale? Entonces, en este caso, las siguientes fases que nos abre ya es la de los informes preceptivos, donde en este caso veis que ya tenemos en paralelo la actividad para poder elaborar la anotación contable y, por otra parte, pues ya la actividad asociada a la asesoría jurídica para que ya pueda empezar a la revisión de su expediente, ¿vale? En nuestro caso vamos a empezar por la elaboración de la anotación contable, ¿vale? Es importante que ya desde, si es un convenio de despesa, que ya desde una etapa inicial introduzcamos los datos del crédito, ¿vale? Es un dato que vamos a necesitar enviar, que el tramitador va a necesitar para enviar a IECAT a realizar el alta, no de la reserva, pero sí lo necesitarán en el momento del alta a la disposición. Pero bueno, sí que es importante en el momento ya que estamos dando de alta el expediente que se introduzcan los datos, en este caso, del crédito. ¿Vale? En este caso debemos indicar que el rol de la persona interesada que vamos a incorporar es un crédito y podemos indicar pues eso, qué tipo de persona es, ¿vale? En este ejemplo vamos a indicar una persona física y bueno, tendríamos que informar sus nombres, sus apellidos, en el caso que fuera jurídica, pues su razón social, ¿vale? Y tendremos que informar también el tipo de documento, ¿vale? En este caso también ponemos uno de ejemplo. ¿Vale? Entonces podríamos informar su mail y podríamos informar otros datos que son ya opcionales, como la dirección, ¿vale? Como también que sirva de recordatorio, esta actividad de partes interesadas estará abierta durante toda la tramitación del expediente y la idea es incorporar en ella a todas las personas que tengan relación con él, ¿vale? Entonces, aparte del crédito, se podrían incorporar pues, también las partes signants y otros interesados o partes relacionadas con el expediente. Vale, entonces en este caso ya hemos introducido el crédito, entonces vamos a profundizar un poco en la actividad de elaboración de la anotación contable de la RC, ¿vale? Tenemos una primera pestaña
¿vale? Hay diversas pestañas. En este punto tendremos habilitada la de previsión de anualidad siempre que el expediente sea plurianual, ¿vale? Si no es un expediente plurianual, esta pestaña no estará activa, ¿vale? Posteriormente tendremos la pestaña para introducir la posición o posiciones presupuestarias que vamos a utilizar, y en esta pestaña podremos dar de alta la reserva de crédito, ¿vale? Entonces, en este caso, damos de alta primero las anualidades y veis que mediante el botón alta nueva dualidad, pues no podemos ir el tramitador ya nos va presentando los ejercicios, ¿vale? El primero ya nos presenta este año, podemos introducir el importe que sería para este año y podríamos ir añadiendo las diferentes anualidades. Vale, en este caso, si el importe que indico sobrepasa el total del convenio, ya el tramitador me avisa, ¿vale? Y ya también yo puedo, las actividades que voy dando de alta, también las puedo eliminar o las puedo editar si los campos no eran correctos, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, pues ya tendríamos indicado, ¿no?, qué importe del convenio correspondería a cada año, y ya podríamos avanzar, ¿vale? En la pestaña de las posiciones presupuestarias, con este botón podemos introducir nuevas posiciones, y los datos que deberíamos introducir son estos 5, ¿vale? En el caso plurianual es obligatorio introducir tanto la posición presupuestaria como el centro gestor, el elemento PET y el código del territorio. Y en el caso de que no sea plurianual, simplemente será necesaria la posición presupuestaria del centro gestor, ¿vale? Entonces voy a indicar una posición que tenemos habilitada para poder indicar en este entorno. Vale, introducir el centro gestor, el elemento PEP y por último el código territorial. Vale, voy a introducir otra posición. En este caso voy a introducir un dato erróneo para que también podamos ver un ejemplo de cómo vemos, en caso de que ARGECAD nos retorne un error, cómo podemos visualizar y ver el detalle del error que se provoca, ¿vale? Pues en este caso tengo dos partidas presupuestarias. Aquí está incorrecta. Esto. Vale, ahora ya lo tenemos bien. Pues ya podemos proceder a hacer el alta de nuestra reserva de crédito, ¿vale? Entonces, con mediante el botón alta no document, se nos abriría una fila en esta tabla donde tendríamos, bueno, pues nuestra primera reserva de crédito en estado de momento borrador, ¿vale? Nos genera ya un número de anotación contable, ¿vale? Se informa la data de la posición y diferentes datos, ¿vale? Un tema importante a comentar es que veis que en este caso tenemos aquí deshabilitado un check, ¿no?, que nos indica decir si este documento debería proceder al ejercicio anterior, ¿vale? Esta funcionalidad se habilita cuando estamos en principio de año en el periodo de gracia, ¿vale? Cuando estamos en los primeros días de enero, que aún podemos estar gestionando documentos del año anterior, tendríamos este check habilitado y podríamos indicar si esta reserva que quiero crear ya tiene que ser del año actual o corresponderá al año anterior, ¿vale? Esto lo tendremos tanto accesible desde la reserva de crédito como desde las disposiciones. Ahora, como no estamos en periodo de gracia, el botón no permite habilitarse, ¿vale? Y por último, en esta parte que tendríamos que hacer es introducir las posiciones, ¿vale? En esta parte, en este bloque final, podríamos dar de alta ya las posiciones que fuesen necesarias para este convenio, ¿vale? En este caso voy a dar de alta una posición con la posición que era errónea, ¿vale?, con la que te damos un ejemplo de cuando yo ya envío esta información a YCAD, pues si me se produce un error, ¿vale? Cuando la reserva de crédito está en estado SBURRAN, yo las únicas opciones que tengo habilitadas ya es hacer el alta en YCAD para que se produzca la fiscalización, o puedo borrarla si es incorrecta y no procede, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer el alta, ¿vale? Y si actualizamos la actividad, veremos que aquí nos está diciendo que continúa en estado de error o SBURRAN y que se produce un error, ¿vale? Para yo poder consultar el error que se produce, tengo este enlace que es el visor de errores, ¿vale? Y aquí veremos la respuesta que ha dado YCAD a este alta, ¿vale? En este caso nos está diciendo que esta posición presupuestaria no está disponible.
¿vale? Entonces yo puedo ya cerrar esta ventana y decir, vale, pues me he equivocado de posición, ¿vale? Puedo borrar la anotación y volver a dar una nueva de alta, ¿vale? En estado Esgurrain, y ya ahora voy a dar de alta la posición ya informando la que es correcta, ¿vale? En este caso voy a poner que hay dos posiciones, ¿vale? Una de 2 euros y voy a indicar que hay otra posición, pongo de un importe mayor para que veáis también que el tramitador nos avisa, ¿no? Si estamos poniendo un importe superior al importe del convenio, ¿vale? También nos está diciendo que el importe de las posiciones lo está superando, ¿vale? Bueno, cuando nos deja crear la posición, voy a crear otra, ¿vale? En este caso ya tendríamos la reserva de crédito con 2 posiciones y ya podríamos hacer el alta JICA. ¿Vale? En este caso ha ido correcto, ya tenemos la reserva de crédito en preliminar, ¿vale? Y en este caso vemos que esta actividad, teniendo ya la reserva en este estado, ya la podemos tramitar, ¿vale? Como decimos, es una actividad precisamente para ir iniciando, poder ir iniciando la reserva de crédito en paralelo a que se hace el informe jurídico. Pero no se podrá acabar de fiscalizar o confirmar en YECAT la reserva hasta que el informe jurídico también esté complementado, ¿vale? Pero en este punto el tramitador sí que ya puede tramitar la actividad porque ya el alta se ha realizado, ya tenemos la reserva en estado preliminar. Vale, pues entonces vamos a hacer el camino del informe jurídico, ¿vale? Y en esta ocasión, el otro día hicimos una tramitación correcta donde ya pusimos directamente que el expediente era favorable. Ahora vamos a hacer un caso de uso en el que el informe jurídico es desfavorable, ¿vale? Entonces, vamos a entender primero que la revisión inicial del expediente por parte de la asesoría jurídica es correcto, ¿vale? Y ya se nos abre la actividad del informe jurídico. Vale, entonces, como indicábamos en esta actividad, vamos a indicar el nombre del solicitante y la asesoría jurídica pues ya puede ir poniendo en estos campos la información relativa al informe, ¿vale? Como comentamos, se pueden utilizar estos iconitos para darle formato a los textos si fuera necesario. Vale, y aquí es donde indica si las conclusiones del informe es favorable o no. En este caso vamos a indicar que son desfavorables y vamos a seguir cumplimentando el campo de conclusiones, los campos de número de cláusulas, de número de anexos, el campo de observaciones y vamos a guardar para poder generar el documento con la plantilla. ¿Vale? En este caso también la asesoría jurídica tiene a disposición una plantilla, como vimos el otro día, para poder generar el documento. Y también vamos a hoy hacer una prueba de cómo se envía a firmar el documento, y cómo se firma desde portaasignaturas y cómo recibiríamos, ¿no?, las diferentes funcionalidades que tenemos en relación a la firma de los documentos, ¿vale? En este caso vemos que el documento ya se ha generado, ¿vale? Y podemos enviarlo a firmar, ¿vale? Podemos hacerlo tanto desde la fila de resumen de los datos del documento o también desde la parte de detalle, enviando a firmar. Bien. Vale. Vamos a hacerlo desde aquí, podemos enviarlo a firmar, ¿vale? Entonces, aquí se nos presentan inicialmente una pestaña con una serie de opciones que por defecto ya vienen informadas, pero se pueden modificar, ¿vale? Si es necesario o si el usuario quiere dar más detalle, ¿vale?, del documento que se envía a firmar. Tenemos otra pestaña para indicar el flujo de portaasignaturas que queremos utilizar, ¿vale? Aquí cada departamento, cada entidad puede facilitar la identificación de los diferentes flujos de portaasignaturas que existen, ¿vale? Y al seleccionar cada flujo se detalla, ¿vale?, en ese caso de ese flujo, quiénes son las personas que realizan la aprobación, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo vamos a utilizar uno que tenemos de pruebas,
¿Vale? Y por último tenemos una pestaña de anexos donde si la persona que envía el documento a firmar quiere adjuntar algún documento más para que lo vea la persona que va a realizar la firma, lo puede marcar. ¿Vale? Entonces aquí nos aparecerían todos los documentos del expediente y se podrían seleccionar un máximo de 4. ¿Vale? Entonces en este caso, bueno, podemos igual pensar que es de interés, ¿no? Para la persona que va a firmar el informe jurídico, pues también tener el documento de convenio, pues lo podemos adjuntar y entonces ya podemos enviarle a firmar a través de este botón signar. Vale, entonces en este momento estamos lanzando la petición a portaasignaturas, ¿vale? Y aquí, si abrimos el detalle del documento, ¿vale? Vemos que se ha generado una nueva fila que es con el documento, ¿no? Con la petición de firma que hemos enviado y donde vemos que el documento actualmente está pendiente de firma, ¿vale? Aquí también podremos ver que nos aparecen unas nuevas opciones de menú para poder ver el detalle de la firma, ¿vale? Aquí podríamos ver qué usuarios son los que están en el flujo de firma y podríamos ver si hubiera 2 o 3, pues quién ya ha firmado, quién no lo ha hecho, ¿vale? Podemos ver también los anexos, los documentos que se han adjuntado a la firma y un campo de observaciones, ¿vale? Este campo de observaciones es en donde podríamos ver, en caso de que se rechace la firma del documento y se indica un motivo, ¿vale? Aparecería en este campo informado, ¿vale? También hay la opción de cancelar la petición, ¿vale? Si en algún momento a la hora de enviado el documento y me doy cuenta de que había algún campo que era incorrecto, ¿vale? Yo puedo cancelar la petición de firma. Voy a hacerlo para que veamos cómo funciona, ¿vale? Entonces aquí ya el estado del documento me cambia a cancelado, ¿vale? Entonces yo ya puedo borrar el documento, crear uno nuevo. En este caso, ¿vale? Para ser más rápidos, vuelvo a enviar a firmar el mismo documento que teníamos, para el mismo flujo de firma y volvemos a lanzar la petición de firma. Entonces veremos que nos aparecerá una nueva fila. A ver, que tarda un poquito. ¿Vale? Y volvemos a tener pues, el documento pendiente de firma. ¿Vale? Pues ahora voy a entrar un momento en el portafirmas, portaasignaturas y así vemos cómo se realiza la firma desde allí. Vale, pues aquí tenemos la aplicación. Voy a identificarme con el certificado. Vale. A ver, vamos a ver si he puesto bien la URL. Vale. Vale, pues aquí ya estamos en la bandeja, en la azafata de entrada del portaasignaturas y vemos que tenemos el documento. ¿Vale? En este caso era un convenio en materia de economía. Pues aquí el usuario que recibe el documento por firmar pues puede acceder al documento y puede ver el documento anexo. ¿Vale? Entonces, en este caso, para proceder, revisaría los documentos y para poder proceder a la firma le da al botón signar y se nos abrirá una ventanita para seleccionar el formulario o el certificado con el que queremos realizar la firma. Esto también tarda un poquito. Vale, ya lo tenemos aquí. Vale, en este caso ya me marca el certificado que quiero utilizar y le damos a asignar. Vale, entonces en este caso, bueno, como el portaasignatura realiza varias acciones en cadena, aquí nos dice que se está procesando la firma, ¿vale? En el momento que haya realizado todas las tareas asociadas, pasaría ya a la carpeta de completadas, ¿vale? De momento vemos que continúa el proceso. Entonces en unos segundos, normalmente es cuestión de segundos, ya completa la firma y en este caso la notificaría al tramitador, ¿vale? Vale, vamos, ¿ves? En este caso ya ha terminado, ¿vale? Ya ha completado la firma y ya no aparece ni en la azafata de entrada ni en la de en curso. Vale, pues entonces volvemos al tramitador.
¿vale? Y en este caso veremos que ya figura el documento como SIGNAT. ¿Vale? En este caso, ya en la zona de ficheros de trabajo ya solo tenemos el fichero inicial que generamos con la plantilla, tenemos aquel intento de firma que se canceló y en este caso, como ya hemos obtenido el documento firmado, ya nos lo coloca en la pestaña de definitivo. ¿Vale? También para que veáis, creo que... Vale, aún no ha llegado el aviso, ¿vale? Pero eso también cuando ya se recibe la comunicación final de portaasignaturas, también veríamos aquí que nos aparece el aviso de que el documento está firmado. Vale, pues volvemos a nuestro expediente. Y en este caso, ¿vale? Ya tendríamos, asesoría jurídica habría completado su actividad, generado el documento, ya lo tenemos firmado y ya podríamos tramitar. Vale, recordar que en este caso, como hemos puesto un desfavorable, la actividad que se nos va a abrir es una actividad que es competencia del promotor para que revise, ¿vale? el informe jurídico y vea cuál es el motivo de que no se haya aprobado, ¿vale? Entonces aquí en este caso, cuando el informe es desfavorable, el promotor tiene dos opciones, ¿vale? O archivar el expediente, ¿vale? Si la causa que motiva el desfavorable no puede solventarse, ¿no? Y ya el convenio no va a poder prosperar, ¿vale? Puede proceder desde este punto también al archivo del expediente. Y en este caso, aunque marque, hay otro check, ¿vale? Que permite decir que las observaciones no requieren que sean revisadas por asesoría jurídica, ¿vale? Pero esta opción se aplicaría en el caso de que el resultado del informe jurídico hubiera sido desfavorable con comentarios, ¿vale? En este caso, como es un desfavorable, aunque marquemos esta opción, al tramitar, ¿vale? Se volverá a abrir la actividad de informe jurídico y de la asesoría jurídica, ¿vale? Para que revise de nuevo todo el feedback o los comentarios que haya realizado el promotor y elabore un nuevo informe, ¿vale? Entonces, por agilidad, ¿vale? Yo simplemente voy a cambiar el resultado, ¿vale? El sentido del informe favorable con observaciones, ¿vale? Pero en este caso, bueno, la asesoría jurídica podría generar este nuevo informe, adjuntarlo, podría eliminar este y generar el nuevo, ¿vale? Y una vez esté todo esto hecho, ya le puede dar a continuar, ¿vale? Entonces, vuelve a abrirse para la unidad promotora la actividad para que revise de nuevo los comentarios y en este caso, como sí que el informe es favorable con comentarios y no es un desfavorable, sí que al pulsar puede utilizar nuestra opción, ¿vale? De decir que ya no debe de ser de nuevo revisado por asesoría jurídica o sí, ¿vale? Ahora vamos a hacer el caso de que ya las observaciones las hemos tenido en cuenta, los comentarios los hemos justificado, no es necesario, ¿vale? Que asesoría jurídica vuelva a revisarlo, ¿vale? Entonces, como comentábamos al tramitar, pues ya el expediente continúa, ¿vale? Entonces vemos que ahora que ya hemos acabado esta fase de informes preceptivos, ya se nos abre la actividad para ya poder sí realizar el informe fiscal. Vale, entonces... Vamos a poner un ejemplo también de archivo del expediente, ahora que estamos en este punto, ¿no? Y hemos hablado de este caso. Vamos a poner también un ejemplo de... A ver, vamos a entrar a otro expediente. Ya tenemos preparado, ¿vale? Para poder ser un poco más ágil en esta sesión. Vale, tenemos aquí otro expediente para simular un ejemplo, ¿vale? En que la asesoría jurídica haya emitido un informe desfavorable, ¿vale? Y que lo que proceda sea que se cierre el expediente, ¿vale? Que se archive porque no va a prosperar, ¿vale? Entonces, en este caso, marcamos el check de archivar el expediente y al darle al botón tramitar, ya vemos que en este caso, ¿vale? La actividad que se me abre ya es la de finalización del expediente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que la unidad tramitadora ha de informar, pues es la fecha de finalización del expediente, cuál es el motivo del archivo
¿vale? En este caso tenemos 5 posibles motivos: duplicidad, desistiment, manca de crèdit, archivo en una fase inicial por parte de la promotora, otras causas que estén mediamente motivadas, ¿vale? Y se requiere que se adjunte, ¿vale? Que se motive, que se introduzca algún documento, ¿vale? Que motive el archivo del expediente, ¿vale? Esto es necesario para poder dejar toda la información del expediente completa y que quede constancia, ¿no?, de las razones y documentos asociados que provocan el cierre del expediente, ¿vale? Entonces, después de introducir estos documentos, ya introducimos uno de ejemplo, y también vemos un caso donde el tramitador no nos establece o no nos preconfigura, no nos predetermina un documento de catálogo, ya que en este caso no desconocemos, ¿no?, el documento que va a subir el usuario, ¿vale? Entonces aquí el usuario sí que debería buscar en el catálogo de documentos el documento que proceda, ¿vale? Hay muchos documentos, ¿vale? Pero podemos ir introduciendo el nombre del documento y ya la lista, ¿no?, se nos va filtrando. Entonces, bueno, imaginemos que este fuera el tipo de documento correcto, ¿vale? Y podríamos adjuntarlo. Ponemos un ejemplo, ¿vale? Y con esto pues ya podemos tramitar lo que sería la última actividad y ya el expediente se cerraría, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ya cuando el expediente se cierra, ya todas las actividades se finalizan y ya en este caso el estado del expediente queda como archivado, ¿vale? Si lo buscamos en el buscador, pues aquí también podremos ver que ya el estado es archivado, ¿vale? Y el expediente ya solo permite la consulta, ¿vale? Vale, pues explicado este caso, vamos a volver con nuestro expediente de prueba a retomar la actividad de fiscalización, ¿vale? Y compartir a mi compañero Tomás para que veamos cómo ha llegado a ICAT, ¿vale?, la reserva de crédito, y veremos cómo hacemos los dos pasos, ¿vale? Un primer paso, ¿vale?, el workflow, lo que se viene a conocer como el workflow 1, que es la aprobación por parte de la gestión económica, y posteriormente irá al paso 2, ¿vale?, que ya es el que la intervención delegada. L'expedient, quin és el número? El 230. 230. Vale. Vale, mira, aquí està aquest pluri, ¿no? Pluri Correcto, pues no, ha llegado correctamente, ¿no?, como un pluri, agafem expediente aquest plurianual i ara como gestión económica le damos la aprobación. autoritzar. I fem validació per gestió econòmica. I ara ja hauria d'aparèixer. Vale, entonces ahora comparto yo un momento. Sí. ¿Vale? Para que veamos en nuestro expediente, ¿vale?, como ahora el estado de preliminar ya ha pasado en fiscalización, ¿vale? Y ya vemos aquí que hemos pasado el primer workflow, que es la validación por parte de la gestión económica, ¿vale? Ara passo un segon, ¿no? Sí, entonces ahora dejo de compartir yo, vuelvo a compartir tú y así vemos Vale. cómo llega la segunda bandeja de intervención, y vamos a hacer un caso de uso que se rechace, ¿vale? Así vemos cómo se vería en el expediente y luego hacemos una esmena. Ara entraríem per les afatadors de l'intervenció. Entrem per aquí i ara cerquem els expedients de reserva de crèdit.
Tenim aquest 230, expedient, el último. aquí està 230. Vale, entonces, en este caso ponemos unos comentarios, ¿no?, de unas observaciones para que veamos cómo aparecen en el informe. Es poden informar les informacions. Aquí també. Aquí no deixa. Aquí i les recomanacions. Vale, entonces ya le das al visto bueno abajo. Vale. Vale, estira endarrere. I Y ara ahora rechazamos. el rebutgem. Un desfavorable, per exemple. Vale, pues dejo de compartir, comparto yo ahora. Vale, ahora se actualizo. Vale, ya podemos ver aquí nuestra actividad en Convenia que hemos recibido el rechazo. Vale, el motivo es desfavorable. Vale, y desde este link podemos acceder al informe fiscal, ¿vale?, y a verlo en detalle. Lo voy a abrir. Vale, ya lo tenemos aquí abierto. Vale, aquí tendríamos todo el detalle del informe y aquí vendríamos al final, que está desfavorable, y veríamos las notas de retorno, las recomendaciones que hubieran introducido desde intervención. Vale. Vale, pues vuelvo a compartir Convenia. Vale, entonces en este caso, bueno, pues el tramitador tendría que hacer los ajustes necesarios en el expediente y una vez que ya estuviera todo completo, ¿vale?, podría o anular la anotación o para agilizar, pues ya decir que está revisada y que se asmenate. ¿Vale? Entonces en este caso lo que convenía hacer, podemos ver, es la anulación, ¿vale?, de la primera reserva. Esto, pasado cierto tiempo, en YECAT se autorizará la anulación y entonces el Estado aquí cambiará a anular, ¿vale? Y vemos que se ha generado una nueva reserva de crédito que tiene otro número, ¿vale?, de anotación contable, ya que es una nueva reserva, ¿vale?, y que se ha enviado a YECAT y está en preliminar, ¿vale? Entonces, Tomás, en este caso ya puedes hacer directamente los dos pasos, ¿vale?, de gestión económica y de intervención. Nos avisáis cuando esté para que veamos que ya aquí vaya actualizándose. Es el mismo expediente, el 230. Vas Vale. indicando si ya estás en la primera pestaña. El document RC i el document era el 230, no? El 230. A veure, així és més ràpid posant l'expedient. No s'han trobat dades. Bueno, doncs el buscarem directament llavors. Mientras podemos mirar si hemos recibido nuevos avisos. Sí. Vale, aquí vemos ejemplos. Comparteixes tu, Helena? Sí.
¿Ya has hecho la de gestión econòmica o no? No, s'està obrint La bústia. la bústia de Safata 1. Ara sí. Vale, veig aquí el 230 i l'avanço, Validació per gestió econòmica. I ara t'hauria de sortir en fiscalització. Vale, sí, ya lo vemos. Vale, pues entra a la siguiente bandeja. Aquí ya vemos que está en estado de fiscalización, que el motivo es la variación de gestión económica. Vale, pues ahora entramos en la otra bandeja. Aquí es importante ver que en este caso sí que como las reservas no están en el estado final, ¿vale? Todavía el tramitador no me deja avanzar, ¿vale? Será necesario para poder que se den las condiciones mínimas para tramitar esta actividad que la reserva esté en estado contabilizado, ¿vale? Entonces ahora cuando ya Tomás nos dé el ok de intervención, veremos que ya se activará el botón tramitar y podremos avanzar en la tramitación del expediente. Ara ja hauria de viatjar el comptabilitzat. Vale, pues ya sí que ya lo tenemos contabilizado. Vale, ya tendríamos también a disposición el nuevo informe fiscal y ya podríamos tramitar la actividad. Vale, entonces en este caso, bueno, como no había otras aprobaciones que hacer, ni de acuerdo de gobierno, ni de aprobación parlamentaria, por esto no se me abren esas actividades y se me abre directamente la actividad de asignatura del convenio, ¿vale? Entonces, en este caso sí que es importante informar la data de asignatura del convenio y las datas de vigencia, ¿vale? Estos son datos que también aparecerán en los documentos de certificación de despesa, ¿vale? Entonces son datos necesarios a informar. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que se firmó el día 1 de octubre y la fecha de vigencia es del mismo 1 de octubre. Pues hasta el 31 de diciembre. Bueno, pero hasta el 31 de diciembre del 27, ¿no? Vale, podríamos también poner observaciones. Aquí por defecto nos aparece ya el documento de convenio que habíamos introducido en las fases anteriores, ¿vale? Pero podríamos mantenerlo, eliminarlo y ya gestionar la elaboración del definitivo. Como decíamos, en el caso de que el convenio se firme por fuera del sistema, dado que hay a lo mejor personas que tienen que firmar, que no pueden hacerlo vía portaasignaturas, pues simplemente habría que subir el documento, marcando que ya es un documento definitivo y adjuntando el documento firmado. Vale. Y en el caso de que quisiéramos que se hiciera la firma a través de portaasignaturas, pues el ejemplo sería similar al que hemos hecho para el informe jurídico, ¿vale? Simplemente habría que, hacemos el ejemplo, que marcar el flujo de firma. En este caso sería otro flujo, ¿vale? En el otro caso era el flujo para la firma por parte de los responsables de seguridad jurídica. En este caso sería el flujo que procediese, ¿no? a las personas que tienen que firmar el convenio y se podría enviar y se integraría, ¿no? la firma, como hemos visto en el ejemplo del informe jurídico. Entonces, en este caso, vale, si ya tenemos toda la información obligatoria, ya el tramitador nos deja avanzar y ya podríamos tramitar, ¿vale? Vale, entonces ya entraríamos en la fase de registro y de seguimiento y fiscalización de las disposiciones y de las SOS, esto en el caso de expedientes de despesa. Aquí comentaros que también se nos informaría en la cabecera, tenemos una ventanita donde se incorporan el cálculo de posibles terminis del expediente, ¿vale? En este caso lo único que tenemos configurado es el expediente, es el termini de expiración del convenio, ¿vale? Que como habíamos informado, la fecha fin de vigencia era el 31 del 12 del 27 y esta fecha es la de referencia para que se genere ese aviso que comentábamos 4 meses antes, ¿vale? Para advertir o recordar, ¿vale? A los gestores de este expediente, pues que está próxima a la expiración del convenio, ¿vale?
Vale, pues ya en esta fase vamos a ver la actividad de registrar el convenio. Vale, ahora mismo Convenia no está de momento integrado con la aplicación del registro de convenio. ¿Vale? Por eso en este caso sí que el tramitador, la unidad tramitadora tendrá que hacer el registro del convenio en la otra aplicación, ¿vale? Y aquí simplemente lo que tendrá que hacer es informar los datos correspondientes, ¿vale? Cuando ya se haya realizado el registro, tendrá que informar la fecha, el número del registro del convenio y podrá juntar el documento del registro de convenio o otros documentos adicionales que procedan, ¿vale? Vale, nosotros siempre estamos, normalmente siempre utilizaréis la funcionalidad para juntar documentos, pero que sepáis también que en algún momento, si en alguna actividad es de interés que está adjunto o algún documento que existe en el expediente y que está en otras actividades, también se podría seleccionar, ¿vale? Desde este botón, quiero decir, en vez de volver a subir el documento, como el documento ya consta en el expediente, yo podría ver aquí el grupo de documentos del convenio y seleccionar alguno para que también figure en esta actividad, ¿vale? Entonces, en este caso, el documento no se duplica, simplemente que también está accesible desde esta actividad, ¿vale? Entonces, si el tramitador, por ejemplo, considera, pues oye, pues es útil, ¿no? Que justo con el registro del convenio está el documento, pues lo podría seleccionar y añadir, ¿vale? Y con esta actividad ya se podría completar. Vale, entonces ahora entramos en la actividad siguiente relacionada con las anotaciones contables, sería la disposición, ¿vale? Entonces veis que esta actividad es similar a la de la reserva de crédito, ¿vale? Pero en este caso sigo teniendo accesibles la previsión de anualidad, en el caso de los expedientes plurianuales tengo accesibles las posiciones presupuestarias y las reservas de crédito, ¿vale? En este caso, la reserva de crédito, como está en un estado contabilizado, pues ya si requiere modificaciones tendría que hacerlo a través de los ajustes, ¿vale? Entonces, si fuera necesario, yo podría venir dentro de la reserva las posiciones y desde este menú de acciones podría lanzar ajustes, ¿vale? Tanto de más importe como de menos importe, ¿vale? Indicándolo con signo positivo o negativo, ¿vale? Entonces, en este caso también haríamos un envío a YECAT y ese ajuste quedaría pendiente de conformidad y fiscalización por parte de YECAT. Entonces, simplemente que sepáis que, aunque estemos en las disposiciones, podríamos acceder a la reserva para hacer esas gestiones, ¿vale? También comentaros que en este caso la gestión de las D es prácticamente igual que la de la reserva de crédito. O sea de hacer el alta de YECAT, se queda en estado preliminar la disposición y luego en YECAT pues, se ha de realizar las dos aprobaciones, ¿vale? Ya no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque es similar a lo que ya hemos explicado. Sí que si os habéis dado cuenta, en este caso hemos entrado y ya se ha generado la D automáticamente, ¿vale? Se ha generado automáticamente y ya se ha enviado a YECAT de forma automática. Esto se da cuando es un expediente de despesa donde solo existe un crédito, ¿vale? Si ya hemos dado de alta al crédito, lo que ganamos en agilidad en este caso es que cuando llegamos a esta actividad ya se nos genera la disposición automáticamente, ¿vale? Si no existiera el crédito o hubiera más de uno, ¿vale? Pues el usuario tramitador tendría que hacer el alta del documento. Si no estuviese el crédito dado de alta, tendría que ir a las partes interesadas a darla de alta, ¿vale? Y debería dar de alta las posiciones y hacer el alta en YECAT, ¿vale? En este caso, como ya teníamos el crédito dado de alta, pues la actividad ha hecho estos pasos de forma automática. Podemos ver aquí los detalles de la posición. Pues en este caso vemos como ya aparece identificado el crédito y el resto de los datos de la disposición. Vale, pues si os parece, como ya es la 1, vamos a hacer una pausa, ¿vale? De unos 5 minutos y como en la sesión anterior y a la vuelta también haremos un pequeño cuestionario. También daremos 5 minutos para la respuesta y seguimos explicando el resto de la demostración. Pues venga, muchas gracias, hasta dentro de 5 minutos. Muy bien, pues ya han pasado los 5 minutos y vamos a compartir, ¿vale? Un pequeño formulario, ¿vale? Que tendréis accesible la URL con 3 preguntas
sencillitas, ¿vale? Para ver si hemos ido entendiendo bien estos conceptos que hemos ido comentando en la primera parte de la sesión. Vale, una es cuáles son los posibles estados que puede tener la RC en GECAT, ¿vale? Si preliminar, en fiscalización o contabilidad son estados correctos que puede tener la reserva de crédito en GECAT, o si son registrada en fiscalización o regullat, o si lo son pendent de fiscalizar en fiscalización y pagat, o sin ninguna de las anteriores. Vale, otra pregunta que nos pregunta en qué momento se genera de forma automática una disposición, si es cuando solo hay un creditor dado de alta en el expediente, si es cuando hay más de uno y lo que hace es seleccionar el primero para darlo de alta, o si ninguna de las anteriores es correcta. Y por último, nos pregunta si es obligatorio o no adjuntar un documento para que motive el archivo de un expediente, ¿vale? Si es necesario o no lo es. ¿Vale? Entonces damos unos 3 minutillos para recibir vuestras respuestas y repasamos los resultados a ver si se han ido entendiendo estos pequeños conceptos. Vale, tenemos 83 respuestas, esperamos unos minutos más. Recordad que tenéis en el chat el enlace al formulario. Venga, dejamos un minuto más para recibir alguna respuesta más. Vale, pues vamos a mirar ya qué respuestas tenemos. Vale. Pues sí, creo que mayormente las respuestas son correctas, ¿vale? Los posibles estados de la reserva de crédito, bueno, los 3 correctos sí que son preliminar, que es el estado inicial, en fiscalización y contabilidad, ¿vale? En este caso las reservas no tenemos el estado registrada, ¿vale? Este es un estado más de las facturas, y tampoco tenemos un estado pagat, ¿vale? El pagat también está más asociado a las obligaciones, ¿vale? ¿En qué momento se genera de forma automática una disposición? Pues es cuando solo tenemos un crédito, ¿vale? Cuando solo es un expediente de despesa que solo tenemos un crédito. En este caso, la convenia ya genera de forma automática el alta GECAT, ¿vale? De la disposición, quedándose en estado preliminar. Vale, y por último, si cal adjuntar un documento para motivar el archivo de expediente, pues sí, es necesario que se adjunte un documento que motive, ¿vale? Cuál es el motivo del archivo del expediente para que forme parte del expediente esa información, ¿vale? Pues perfecto, seguimos con
con la demostración y vamos a entrar ya en la actividad de las obligaciones, ¿vale? En este caso he cambiado de expediente, ¿vale? Era un expediente donde ya tenemos la disposición contabilizada, ¿vale? En este caso ya la actividad se puede tramitar, se cierra la actividad de disposición y se abre ya la de las obligaciones, ¿vale? Veis que es una actividad prácticamente similar tanto a la de la disposición como a las reservas y que yo puedo acceder, ¿vale? Tanto a ver la información de las disposiciones como a la información de las reservas. Y como comentábamos antes, puedo tanto acceder a las obligaciones o las reservas como para hacer ajustes, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que si el ajuste es para incrementar o decrementar importe, tendré que hacerlo en el sentido correcto, ¿vale? Si es, por ejemplo, para aumentar importe, primero tendré que ir a la reserva de crédito y hacer un ajuste de incremento de importe, ¿vale? Y entonces ya posteriormente podré en la disposición hacer un ajuste también para aumentar ese importe, ¿vale? Recuerdo que esto siempre es desde el bloque de información de la posición utilizando el menú acciones, ¿vale? Desde ese punto yo puedo lanzar los ajustes, poner las observaciones, adjuntar un documento del expediente si es necesario para que se tramite allí, ¿vale? En un caso de disminución de importe, pues debería hacerlo al revés, ¿vale? Primero tendré que ir a la disposición para liberar, hacer ese ajuste negativo o de importe negativo para que se libere el saldo, ¿vale? Y entonces ya podré ir a la reserva una vez liberado para también desde ahí poder hacer desde el bloque de posiciones, el menú correspondiente a las acciones, ese ajuste para disminuir el saldo, ¿vale? Muy bien, pues vamos ya a la pestaña de las OS. Estamos en un caso de un expediente de despesa que hemos indicado que liquida con otras despesas, ¿vale? Si os recordáis, esto lo informábamos en esta actividad inicial, ¿vale? Donde en los datos económicos indicábamos qué tipo de liquidación tenía este convenio, ¿vale? Entonces, por eso en este caso tenemos activa la pestaña de obligaciones y aquí sí que podemos crear todas las despesas que sean necesarias, ¿vale? En este ejemplo ya tenemos algunas creadas de tipo bestreta y otras de tipo ordinario, ¿vale? Entonces voy a compartir un momento para que recordemos un poco los estados. Vale, voy a compartir la presentación un momento, ¿vale? Aquí, bueno, repasábamos los estados de las RCs y las Ds, ¿vale? Que una vez que mandamos a OYK se queda en estado preliminar, luego se queda pendiente de fiscalizar, con fiscalización y finalmente contabilizado, o en el caso de rechazo se queda en un regullat, ¿vale? Y pasaría a pendiente de ajuste en el caso de que hayamos enviado un ajuste a YCAT, pues el estado en el que se quedará sería pendiente de ajuste, ¿vale? En el caso de las OS, ¿vale? Este es el flujo de estado que sigue, ¿vale? Inicialmente se dan de alta en convenio con Esburrain y cuando ya se hace el alta en YCAT se quedan en estado pendiente de contabilizar, ¿vale? Estos estados en convenios dependen de contabilizar el estado en el que se ve, ¿vale? Pero sí que en YCAT puede tener otros estados intermedios, ¿no? Que puede ser de registrada, conformada e incorporada, ¿vale? Una vez incorporada, pues ya se puede pasar a contabilizada y una vez que se efectúa el pago, ya el estado final sería pagada, ¿vale? Entonces volvemos a convenio. ¿Vale? Entonces, aquí existen, como digo, dos tipos de obligaciones, ¿no? Tenemos las de tipo bestreta y este tipo ordinario, ¿vale? Que la tramitación es un poco diferente, ¿vale? En el caso de las bestretas no requerirá certificación, ¿vale? Hacer un documento de certificación. En el caso de las ordinarias sí, ¿vale? Entonces, en el caso de... Vamos a empezar por el caso de una bestreta, ¿vale? Aquí tengo que indicar si es de qué tipo es, ¿vale? La creo. Y en estado Esburrain, ¿vale? Si me he equivocado, he creado una bestreta y me he equivocado, puedo entrar a la botonera inferior, borrar la anotación, ¿vale? Y volver a darla de alta con el tipo correcto. Vamos a hacer otra, la bestreta primero, ¿vale? Entonces, ¿qué información debemos de introducir en las obligaciones? Hay cierta información, bueno, que ya se rellena, ¿vale? Pero sí que es importante incorporar estas fechas, ¿vale?
La primera es la data de la liquidación, ¿vale? La data en que se realiza esta liquidación y la data de meritación inicial y la data de meritación final, ¿vale? La data de meritación inicial es la data en la que se ha recibido, ¿vale? En la que el gestor ha recibido por primera vez esta liquidación, ¿vale? Y la data de meditación final, pues es la data en la que se debería producir el pago, ¿vale? Normalmente son 30 días, ¿vale? Entonces aquí debería el gestor introducir estas fechas. Nosotros ahora vamos a representar, bueno, que yo he recibido esto hoy, que es día 2, ¿vale? La data de meditación final será dentro de un mes, bueno, el lunes. La data de liquidación pongo que es de ayer, ¿vale? Y que mi data de conformidad es hoy, ¿vale? Entonces puedo introducir el concepto de la altra despesa, ¿vale? Puedo seleccionar algún documento del expediente para que quede asociado a esta actividad, si es de utilidad, y ya puedo dar de alta las posiciones, ¿vale? Indicando el importe de la despesa y el documento que está referenciado. En este caso, como solo hay una D, ¿vale? Me marca este documento. Vale, entonces le doy a DESA. Me he pasado de importe. Vale, como ya hay varias, vale, voy a ponerle un importe más pequeño. No puedo utilizar este. Vale, pues a ver. La disposición. Vale, como 11. Vale, ya está superado este importe. Vale, no pasa nada. Vamos a otro ejemplo. Vale, donde tenemos, vale, la disposición es de 2 euros, ¿vale? Y tenemos, vale, simplemente esta, ¿vale? Pues creamos una destreta y ponemos el mismo ejemplo, ¿vale? He recibido la liquidación, ponemos fecha de meditación final dentro de un mes, data de conformidad, que es hoy, el concepto y damos alta a la posición. Vale, me recuerda que la data de liquidación tiene que ser anterior a la de la conformidad. Vale. Debo de poner la misma fecha. Vale, pongo las fechas de nuevo. Vale, le doy al botón guardar y hago el alta. Vale, en este caso tenemos otro ejemplo de error de YCAT que nos indica que nos ha informado el log de referencia de la posición correcta. Vale. Vale, en este caso, como os decía, el alta de YCAT se puede hacer directamente. Vale, en este caso me da error por algún documento contable, pero bueno, el proceso sería el que os indicaba. Vale, se hace el alta de YCAT y se quedará en el primer estado del flujo y a medida que en YCAT se vaya avanzando, se irán actualizando los estados. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el otro caso de un ordinario. ¿Vale? Vale, la diferencia del caso del ordinario con la destreta es que antes de hacer el alta en YCAT tendré que gestionar la elaboración del certificado. ¿Vale? Entonces, en este caso, también tengo que informar las fechas de meritación. ¿Vale? Pondré también este ejemplo que la liquidación es del día 1, ¿vale? Que yo lo he recibido el día 2. ¿Vale? Que en un mes se ha de pagar y que la conformidad es de la fecha de hoy. ¿Vale? Y pongo un concepto. Y pulso el botón guardar.
Vale, doy de alta la posición. ¿Vale? Y en el caso de Ordinary, ¿vale? Veis que ya no me sale el botón de alta, ¿vale? En GCAT, sino que me dice que tengo que primero hacer el registro del documento, ¿vale? Entonces yo con este botón, ¿vale? Se hace el registro en GCAT, ¿vale? En este caso, bueno, ha dado error también por el mismo caso que anterior. ¿Vale? Entonces no puedo proceder a la certificación. Vale, pues vamos a buscar otro ejemplo. Para que podamos ver el caso completo. Vale, en este tenemos una disposición, vale, tenemos varias disposiciones, vale, contabilizada una de 3 euros y tenemos una obligación solo de 0,5, ¿vale? Que ya está en estado pagado. Pues nada, creamos una ordinary. Informamos las fechas, data inicial de meritación, data final, data de liquidación de ayer, data de conformidad de hoy. ¿Vale? Ponemos el concepto, guardamos y creamos la posición. Vale. Y hacemos el registro. Bueno, en este caso sí que se ha podido hacer el registro correctamente, ¿vale? Entonces, una vez realizado el registro, yo ya puedo hacer la certificación, ¿vale? La idea es que yo hago inicialmente el registro y en el momento que proceda ya puedo hacer la certificación, ¿vale? Entonces, esta tarea de certificación Convenia la tiene bastante automatizada, ¿vale? En este caso, simplemente dándole al botón certificación, de forma automática se genera ya el documento de certificación en base a la plantilla, ¿vale? Que Convenia tiene configurada, informando los diferentes datos del convenio. Y aquí simplemente el sistema nos dice qué flujo de firma de utilizar para que se realice la aprobación del documento, ¿vale? Entonces aquí ha de estar configurado el flujo de la persona que para este departamento o entidad pues debe de realizar la firma de ese tipo de documentos, ¿vale? Normalmente son responsables de la unidad promotora. Veremos también que también me da la opción de adjuntar algún anexo, ¿vale? Como vimos en el caso anterior. Entonces en este caso le doy a enviar a firmar y el documento se envía a firmar directamente, ¿vale? Entonces ya vemos que se queda que la despesa cambia a estado pendiente de certificación, ¿vale? Eso quiere decir que hay un tercero que está pendiente de dar el ok a este documento para que se pueda dar de alta GCAT, ¿vale? Entonces, no vamos a hacer el ejemplo, pero bueno, sí que vamos a ver el documento, ¿vale? Para que veáis el formato que tiene este documento de certificación. Lo abrimos. Una vez, a ver, ya está abierto, lo comparto. Vale, aquí tenemos el documento. ¿Vale? Se informa, pues eso, el código del expediente, el título del convenio, el tipo de convenio que es, cuál es el objeto del convenio, cuál es la unidad promotora. Aquí veis que este expediente, como la de prueba, hemos puesto una inicial, pero bueno, pues insistíamos en importante que esté bien completo y el nombre de la unidad promotora para que figure correctamente en este certificado. Aparece el centro gestor, los datos del importe de convenio y las fechas de vigencia. Y ya los datos ya del creditor, ¿no? De la liquidación, su CIF, bueno, su identificación y cuáles son las datas de meritación. ¿Vale? Las datas de meritación que hemos informado son las que figuran aquí, además del concepto que hemos indicado y el importe de la liquidación. ¿Vale? Pues este es el documento que se habría enviado a firmar. Vuelvo a compartir Convenia. Entonces, en el momento que
que se realiza la firma en portaasignaturas y se recibe ese documento firmado en Convenia, ¿vale? Automáticamente ya se envía el alta GCAT, ¿vale? Aquí también podemos ver que tenemos las opciones, como teníamos antes, de cancelar la petición, ¿vale? Si por alguna razón se ha generado el certificado y a la hora de consultarlo nos damos cuenta de que un dato es incorrecto, también podemos cancelar la petición, ¿vale? Tendríamos que borrar este documento y entonces ya podríamos modificar los datos que procedan y enviar de nuevo y volver a empezar, ¿no? Volver a darle al botón certificar. Es importante en este caso borrar los documentos para que quede asociado realmente el documento. En este caso ya vuelvo a tener habilitada la certificación, porque esto es importante que el documento quede uno, el correcto, ¿vale? Porque cuando se haga el alta GCAT, pues la persona que ha de revisarlo en GCAT podrá acceder al expediente, podrá consultar el documento de la certificación, ¿vale? Entonces es importante que haya uno para que lo revise, vea que está correcto y proceda a avanzar, ¿vale? Entonces vamos a utilizar los otros expedientes que teníamos de ejemplo para un poco ilustrar los pasos que os comentaba. Bueno, aquí teníamos, aquí por ejemplo teníamos una pendiente de contabilizar, ¿vale? Eso significa que ya se ha realizado el alta GCAT, ¿vale? Entonces podremos, es una ordinaria, con lo cual aquí tendremos accesible el certificado, que en este caso ya está firmado, ¿vale? También podríamos descargarlo y consultarlo, ¿vale? Y tendríamos otro ejemplo que está de momento registrado, ¿vale? Y vamos a buscar, bueno, en el otro expediente que teníamos ya hemos visto un ejemplo donde estaba pagada. Vale, entonces podemos también entrar en este otro expediente, ya teníamos algunos ejemplos más. Bueno, era pendiente de contabilizar. Vale. Entonces, por último, comentar que para que esta actividad se pueda tramitar, es que ahora el sistema no me permite tramitarla, pues todas las obligaciones que se dieran, despesas, en este caso que se dieran de alta, tienen que estar en un estado final, ¿vale? Bien pagadas o anuladas, ¿vale? Pero mientras tengamos alguna de ellas en un estado intermedio, la actividad no se podrá tramitar. Vale, pues ¿qué más cosas vamos a ver? Vamos a ver el caso de un convenio que liquide con facturas. Vale, pues vamos a entrar en uno que ya tenemos preparado. Vale, entonces en el caso de convenios que liquidan con facturas, en la actividad de la SOS tengo una pestaña adicional que es la que me permite gestionar las facturas. ¿Vale? Aquí el proceso consiste en que el crédito correspondiente, bien el portal que proceda de hacer el registro de la factura, ¿vale? Entonces, bien sea JFAC o SEFAC, ¿no? Para el caso de facturas en papel o electrónicas, bueno, el proveedor subirá las facturas y los enviará a Convenia para que queden registradas, ¿vale? Entonces aquí vemos el caso de que tenemos varias facturas registradas. Entonces os voy a compartir de nuevo la presentación para repasar los estados que sigue una factura. Vale, aquí estamos. Vale, entonces en el caso de la factura, como os decía, es en Convenia se da de alta, ¿vale? Cuando GCAT, previamente a GCAT se le ha enviado el sistema que proceda, determina, como sabe que este expediente se gestiona por Convenia, pues nos deriva a Convenia la factura para que se produzca aquí su aprobación, ¿vale?
Entonces, la factura aparecería como registrada en Convenia y tendríamos un aviso, ¿vale? Se genera un aviso para que los tramitadores de expedientes sepan que ha entrado una nueva factura, ¿vale? Entonces, una vez que revise la factura, la podrá rechazar, ¿vale? El gestor, o la podrá certificar, ¿vale? Si la quiere certificar, el formato, la tramitación es similar a lo que hemos visto en el caso de las despesas, ¿vale? Se genera de forma automática el documento de certificación y se abrirá la ventanita de vía firmar para que se pueda seleccionar el flujo de firma al que se ha de remitir el documento, ¿vale? Una vez recibamos el documento firmado, ¿vale? Ya se enviará a YCAT la indicación de que la factura ya está certificada, ¿vale? Entonces ya en YCAT se hará los siguientes pasos, ¿no? Que será la incorporación. En el momento que se haga la incorporación ya se generará de forma automática la O, ¿vale? Entonces en este caso, en estos expedientes, la SO no la da de alta al usuario, ¿vale? Que si no ya se generan de forma automática. Y cuando se contabilice, pues pasará a estado contabilizada y por último, cuando se pague, pasará a estado pagado, ¿vale? Entonces volvemos a Convenia y vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vale, entonces, en primer lugar, ¿cómo podéis ver la factura? ¿Vale? Pues veis que aquí al desplegar la factura tenemos arriba un enlace, bien para recuperar la factura o ver la factura, ¿vale? Esto es porque según el sistema que sea, YEFAC o SECFAC, sea formato electrónico o en papel, puede llegar más pronto la factura o no, ¿vale? En un principio la factura en papel no llega inicialmente y tarda unos días más en llegar. Entonces, si da el caso que cuando entra el gestor aún no está disponible la factura, le puede dar este botón, ¿vale? Para que se haga una llamada al sistema origen y se pueda recuperar esa factura, ¿vale? En el caso de que ya tenga la factura accesible, pues ya veré el botón ver factura, ¿vale? Entonces esto me permitirá descargarla, ¿vale? Y se me abrirá un documento zip, ¿vale? Que tiene la factura. Os voy a enseñar una en formato electrónico. A ver, se está abriendo. Vale, ya se ha abierto. Compartimos. Aquí está. Vale, aquí es el formato que tiene la factura electrónica, ¿vale? Pues aquí se pueden consultar, pues que todos los datos de la factura sean correctos, ¿vale? Están los datos de identificación del creditor, los importes, ¿vale? Toda la información de la factura. Vale, entonces si vuelvo a convenio, ¿vale? Aquí comentaros que las facturas, aparte de estar disponibles aquí, también están en la gestión de documentos, ¿vale? Si vais a la gestión de documentos del expediente, veis aquí que tenemos ya ejemplos de varias facturas, ¿vale? Las facturas, el nombre que tiene el archivo .zip con la factura, ¿vale? Es un zip porque dentro hay un archivo HTML, ¿vale? Que es el formato en el que son las facturas electrónicas. Veis que ya se identifica el archivo que es una factura y aparece el nombre del crédito, el número de la anotación, el número del crédito y la fecha, ¿vale? Para que también sea más fácil tenerlas ordenadas, clasificadas. Pero como os digo, bueno, más útil supongo que será verla desde aquí. Entonces, en este caso, pues ahí podéis ver la factura. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo. A ver cuál era la que yo tenía preparada para poder enseñaros el proceso. Vale, es esta factura, la de 1,50. Vale, esta veis que la tenemos en un estado registrada, que yo puedo ver la factura. Es importante que la factura ya esté descargable, ¿vale? Porque si no, mientras no se podrá certificar, ¿vale? Por eso lo digo, o veis la factura o tendréis el otro botón disponible para descargarla, ¿vale? Entonces, también como de forma similar a como hacíamos las despesas, hay que indicar las datas de meritación inicial y final, que inicialmente vienen en blanco, ¿vale? Este es como un ejemplo que teníamos preparado, ya las hemos informado. Y habrá que indicar quién es el cargo de la persona que certifica, ¿vale? Y habrá que indicar el importe con IVA, ¿vale? Del sistema origen vendrá el importe total de la factura y sí que habrá que indicar cuál es el importe correspondiente al IVA, ¿vale?
También tendremos información de las posiciones y ya desde estas botoneras podremos realizar el rechazo o la certificación de la factura, ¿vale? En el caso de que sea incorrecta, le tenemos que dar al botón Reboot y indicar el motivo del rechazo, ¿vale? Podemos indicar en motivos, ¿vale? Aquí tenemos varios ya estipulados, pues puede ser por importe incorrecto, ¿vale? Podemos añadir otro motivo o podemos decir que el motivo es otro e indicar, explicar el motivo, ¿vale? Yo en este caso lo cancelo, ¿vale? Porque esta factura la vamos a certificar, pero sí que os voy a enseñar un ejemplo de un expediente donde la hemos rechazado para que veáis que también quedan visibles Vale, entramos a este expediente. Aquí tenemos un ejemplo de factura rechazada. Esto rechazada para que veáis que una vez rechazada se queda en este estado y yo tengo y están accesibles los motivos del rechazo, ¿vale? Para que quede esa información. Vale, volvemos a nuestro expediente. Vale, volvemos a nuestra factura y en este caso, pues lo dicho, si procedemos a la certificación, se nos generará el documento de certificación, aquí seleccionaremos el flujo y en este caso sí destacar que se adjuntará directamente la factura, ¿vale? En este caso, como estaremos mandando a firmar el documento de certificación de la factura, sí que es importante que la persona que va a firmar tenga también la factura para poder chequear que todo es correcto, ¿vale? Entonces, aquí convenio de forma automática ya marca la factura para que se adjunte y se envíe a firmar, ¿vale? Y a partir de aquí, como os digo, cuando ya el documento se firma, esa comunicación llega a Convenia y Convenia ya hace el alta en YECAT, ¿vale? Ahora se queda pendiente de certificación porque está pendiente de firma. Cuando ya esté firmado, pasará certificada y ya según en YECAT se vayan actualizando los siguientes estados, se irán actualizando en convenio, ¿vale? Como os decíamos, cuando se quede en estado incorporada, ya se generará de forma automática la obligación, ¿vale? Aquí en este caso podéis ver que para esta factura, la que está aquí pagada, ¿vale? Ya tenemos la O generada, que la puedo consultar desde la pestaña de la O o directamente desde aquí también puedo ver los datos de la O, ¿vale? Y por último, comentaros que también desde las OS, tanto en el caso de facturas como de despesas, tenéis este botón que es reciente también esta funcionalidad, ¿vale? Para que es en el caso que por alguna razón técnica la comunicación entre YECAT y Convenia no haya ido bien y se pueda dar que en Convenia no está el estado bien actualizado, pues que podamos hacer una conciliación, ¿vale? Que podamos, con este botón, lo que hacemos es Convenia hace una llamada a YECAT para solicitarle el estado actualizado de la obligación y lo actualizaría, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya hemos explicado lo más relevante relacionado con la gestión de las OS. Y a ver por dónde seguimos. Vale, y ahora seguiríamos por el seguimiento, la actividad de seguimiento. Vale, ahora ya acabaríamos las actividades económicas y simplemente comentar que la actividad esta que también tendremos abierta siempre en paralelo mientras se está avanzando el convenio y haciéndose la gestión de las desde las OS, se podrá ir en esta actividad introduciendo, ¿vale? Será responsabilidad del tramitador, los documentos asociados a la tramitación del convenio, ¿vale? Documentos como pueden ser las actas de la comisión de seguimiento, ¿vale? O de otro órgano colegiado que esté designado para el seguimiento, ¿vale? Otros documentos que sean de interés, ¿vale? Entonces es importante que todos esos documentos pues, se vayan introduciendo aquí con su catalogación correcta para que consten y formen parte del convenio. Vale, entonces, una vez bueno, seguimos con las actividades de seguimiento. Vale, es verdad, tenemos las adendas también. Como comentábamos, en el workflow también, en paralelo al seguimiento o desarrollo del convenio, nos permite generar expedientes de adenda, ¿vale? En el caso de que sea necesario. Esto se podrá hacer desde esta actividad que veis aquí, que es opcional, ¿vale? Y
Y opcional y múltiple. Quiere decir que inicialmente os aparece simplemente con una casilla, con una actividad, pero podéis dar de altas más si es necesario, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de expediente tenemos una adenda. Aquí vemos que se ha creado una adenda de modificación, ¿vale? Que el código de expediente generado es este. Y hemos abierto otra fase para poder generar otra nueva adenda, ¿vale? Aquí comentaros bueno, que los tipos de adenda que se podemos generar son una adenda de modificación, una adenda de modificación y prórroga, una adenda de prórroga o un convenio específico de convenio marc, que nos den una adenda, ¿vale? Pero a nivel técnico es al final un expediente que está relacionado y que tipificaremos eso como convenio específico de convenio marc, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a dar de alta, por ejemplo, otra de modificación, ¿vale? Y simplemente lo que tenemos que seleccionar es el tipo y crear el expediente, ¿vale? Esto genera un expediente nuevo con un nuevo código de expediente, ¿vale? Estos expedientes siempre el formato, ¿vale? Con el que se genera este nuevo código siempre es por una parte el código del expediente original, ¿vale? Y luego se añade un carácter y un numérico secuencial, ¿vale? Este carácter será una M cuando la adenda sea de modificación o de modificación y prórroga, será una P, ¿vale? Para que podamos identificar los que son únicamente de prórroga, y será una C, ¿vale? Cuando sea un convenio específico de convenio. Entonces, esto genera un expediente nuevo, ¿vale? ¿Y cómo podremos saber cómo están relacionados? Pues tendremos aquí desde este menú una opción que se llama expedientes relacionados, y aquí podremos ver todos los expedientes que están relacionados en este caso con el original, ¿vale? Ahora estamos en el expediente original y aquí podemos ver que hay dos expedientes de modificación asociados, ¿vale? Y desde esta misma pantalla yo puedo acceder a ellos, ¿vale? Si desde aquí puedo acceder, en este caso voy a entrar a este que se ha generado y puedo entrar directamente al expediente. Aquí es importante, bueno, que sepáis que estos expedientes se crean ya con una serie de datos idénticos al padre, ¿vale? Aquí veis que en este caso pues ya nos ha puesto el título, ¿vale? Una serie de datos que ya nos ha copiado del padre, ¿vale? Pero que luego son gestionables, modificables, ¿vale? Editables, para que ya el promotor pueda hacer las modificaciones necesarias y avanzar el expediente, ¿vale? Y ya este expediente avanzaría de la misma manera que ha avanzado el expediente original, ¿vale? En el caso de que el expediente original fuera de despesa, pues también en las actividades de las RCs, de las desviasos, nos aparecerán también las anotaciones contables del padre, ¿vale? O sea que según el tipo que sea de adenda, las podré modificar o no, ¿vale? Hoy por hoy se pueden modificar todas, pero sí que en una próxima versión de Convenia, que tendremos dentro de poco, sí que ya se hará esta gestión de que solo en algunos casos, en los casos de modificación, se podrá tocar o gestionar o también utilizar el crédito del expediente original, ¿vale? Pero en los casos de prórroga no se podrá utilizar, ¿vale? Estarán visibles, por decirlo así, las anotaciones contables del padre, pero a modo de lectura, ¿vale? Será necesario crear nuevas anotaciones para gestionar la prórroga. Vale, pues como decía yo, desde la pantalla de expedientes relacionados yo podría volver, ¿vale? Podré consultar qué expedientes están relacionados en este convenio y podría también desde esta pantalla acceder directamente al expediente original. En este caso, por ejemplo, si quiero crear una adenda nueva, ¿vale? Si en este caso quisiera crear una adenda nueva, como os digo, desde este menú tenemos este botón que nos permite crear una fase nueva. Y yo aquí, bueno, le pondría el nombre nuevo a la adenda. ¿Vale? Y aquí tendría pues una nueva actividad de adenda para poder crear una adenda nueva, ¿vale? Entonces desde esta fase inicial es donde puedo crear las que necesite y en el menú se me van ubicando, ¿vale? Y desde ahí las puedo generar. Una vez que las genero, esta actividad ya se puede tramitar, ¿vale? Se puede tramitar y ya se cierra y ya no hay más funcionalidad asociada. Vale, pues a ver ahora por dónde seguimos. Por la finalización, ¿vale? Ahora ya llegaríamos a la parte final del expediente. Vale, aquí también tenía un expediente preparado ya en esta actividad, ¿vale? En este caso, en este expediente que tenemos, como decimos, cuando ya todas las facturas estuvieran en un estado final, yo podría tramitar la actividad
tendría que tramitar también el seguimiento y con esto se cerraría esta fase y se me abriría la última fase de finalizar el expediente. Entonces, para ir más rápido, vamos directamente a un expediente que ya tenemos preparado. Uy, a ver, se me ha quedado... A ver si perdí la sesión, me vuelvo a identificar. Un momento. Un momento que me vuelvo a identificar en el sistema. Vale. Recupero el código de expediente que os quería enseñar. Muy bien, vale. Vale, este es un caso de un sense de despesa. Vale, entonces, bueno, podemos ver que tengo la actividad pendiente para hacer del registro de convenio. Vale, aquí tenemos un ejemplo de introducción de datos. Vale, selecciono bueno, un documento de este expediente para poder avanzar esta actividad. Vale, y lo mismo con la de seguimiento. Vale, tengo la actividad de seguimiento asociada. Vale, como reiteramos la importancia, ¿vale?, de incluir los documentos de seguimiento del convenio. Vale, ahora selecciono alguno que tengamos accesible en el expediente y al tramitar estas actividades, pues ya se me hable la actividad de finalización. ¿Vale? Esta también es responsabilidad de la unidad tramitadora, incorporar la data de finalización y la causa. ¿Vale? En este caso ves que como no se archiva el expediente, sino que se cierra porque se finaliza su tramitación, son diferentes las causas que podemos seleccionar. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos elegir esta causa, poner los comentarios asociados, adjuntar la documentación relativa a la finalización, conclusión del convenio, ¿vale? Y ya podemos tramitar el expediente, ¿vale? En este caso también vemos que ya, como pasó en el archivado, ¿vale?, ya el expediente cierra todas sus actividades y ya en este caso el estado final es tramitación finalizada, ¿vale? Entonces ya desde este momento, bueno, queda accesible, pero ya solo en modo consulta, ¿vale? Pero ya no podemos hacer ninguna gestión más en el expediente. Vale, pues volvemos al último punto que teníamos para la sesión de hoy, ¿vale?, que era la parte de traspaso de plurianuals anticipats y romanents. Vale. Aquí en este caso, bueno, como ya sabéis, toda esta gestión se hace al final, bueno, los tanto expedientes plurianuales como vale, un momentito, que tengo que entrar a otro entorno para enseñaros el expediente. Vale, un momentito que me identifico. Vale, y accedo al expediente. Vale, ya lo tengo listo. Vamos a compartir. Vale, entonces, como comentaba, en expedientes plurianuales, como vimos en la previsión de anualidades, ¿no?, se van identificando los importes, ¿no?, que se ejecutan en cada año. En los anticipados también podemos darlo de alta este año, ¿no?, pero con un importe cero y el año siguiente, ¿no?, se generará, tiene el importe asociado. Entonces, a principio de año, como sabéis, en estos casos,
se generan ya automáticamente las reservas de crédito o las disposiciones y ya GECAT está conectado con Convenia y ya esa gestión se hace de forma automática. ¿Vale? Entonces, lo que queríamos enseñaros en este expediente es para que veáis cómo en este caso tenemos un expediente, un ejemplo de un expediente que se dio de alta plurianual, que se dio de alta en el 2024, y aquí podemos ver cómo hay la reserva en este caso del primer año, ¿vale? Y cómo se ha generado ya automáticamente la del segundo año, ¿vale? Las puedo identificar porque en la columna año exercicio, ¿vale? Se indica el año al que corresponde cada uno, ¿vale? Lo mismo con las disposiciones. En este ejemplo también tenemos que se han volcado la disposición del 25 y tenemos accesible tanto la del 24 como la del 25, ¿vale? Y por último, comentar también que está previsto el caso de los romanés, ¿vale? En el caso que también durante el año se vayan generando romanés, pues también de forma automática, pues GECAT los va generando y se van traspasando a convenio. Vale, pues con esto, a ver, vuelvo a la presentación. Vale, y vemos que ya hemos pasado por los casos que comentábamos, el traspaso de Anticipats. Y con esto, bueno, ya acabaríamos de la explicación, la demostración de toda la funcionalidad que os queríamos presentar de Convenia y ya daríamos paso al turno de preguntas que explicará de dónde tomaba la palabra Javier Álvarez. Hola, gràcies, Helena. Val, doncs, bueno, hem anat contestant una miqueta les preguntes que heu anat fent amb l'apartat de Q&A, val? Ara refresquem alguna que queda pendent. Comentar primer de tot que la sessió també de dimarts i avui hi havia alguns dubtes inicials sobre l'entorn de preproducció. L'entorn de preproducció de Convenia el tenim sobretot per entitats que no estan gestionant ara ja a Convenia a producció i li donem accés perquè vagin fent alguna prova o fent alguna petita formació. Llavors, no està previst que aquest sigui un entorn on gent que hi ha entitats i departaments que estan a producció hi accedeixin. Llavors, bueno, només aclarir-ho, que seria només producció on s'hauria d'accedir. Llavors, a partir d'això, d'aquest comentari, doncs fem aquestes preguntes que queden pendents que heu fet per aquí. Començo per la primera. Dèieu, seria possible que en un futur implementeu a l'aplicació passos obligatoris a seguir a l'hora de pujar un conveni? Ho dic perquè després, sense saber ni quina persona en concret ha pujat certa documentació en un conveni, es fa molest trobar-se casos que, per exemple, en un cas no es puja la còpia autèntica i has de fer tu la feina que no et pertoca o anar buscant documentació perduda que no hi consta adjuntada. Bueno, aquí hi ha diverses coses, no? És a dir, sí que dins de conveni hi ha, a la part de vista expedient, hi ha un lloc on es pot veure el registre auditoria. I la documentació, en principi queda també les dates de modificació quan es va pujar, desplegant inclús el control de documents. La part de còpia autèntica suposo que la comenteu per al tema del registre del conveni. Tota aquesta part més o menys ha sortit a la sessió d'avui. Quan es pugui integrar, s'integrarà automàticament amb el registre. Però, com us deia, en la part de registre d'auditoria sí que hi ha tot el que va passant, diguem, a l'expedient, qui ho puja, la data i de més. Si teniu algun cas particular on detecteu que no és així o la documentació heu perdut alguna cosa, doncs sí que via suport tècnic d'Atom us podrem ajudar. Vinga, la següent diu, qui gestiona el traspàs d'anticipats i plurianuals romanents de Convenia? La unitat tramitadora? Bueno, és una pregunta una miqueta... Em falta una miqueta de detall, però clar, anticipats i plurianuals, la reserva inicial s'envia des de Convenia, el traspàs després a l'any següent es fa GECAT. És a dir, es fa GECAT amb el procés habitual i un cop traspassat, automàticament sí que ho tenim integrat a Convenia i ho incorporaríem amb la nova reserva de l'any següent. Si no està contestat, podeu afegir en el
en la part de Q&A, ¿vale? Alguna pregunta addicional més. La següent diu, precisament nosaltres no tenim accés al botó registre auditoria, ens el podeu activar? Val, sí, això és cert que igual alguns perfils no teniu, val? Igual és interessant que ho replantegem com millora. Val? Val, aquí hi ha una pregunta on hi ha una frase però no sé veure d'on ve. Val? Diu, i si és un acord de coordinació? No sé, Irene, si tu saps a què es poden referir o si és la part de tramitació o l'acord de coordinació no em sona, no? Com un tipus de conveni actualment. No, jo tampoc no ho sé reconèixer, però bueno, si completen la pregunta Sí, i més... podeu completar la pregunta en aquests 5 minuts que ens queden. Sí. Vale. M'ha entrat una altra que diu, entenc que en la fase de factures hi ha el certificat a Convènia. Actualment nosaltres el tenim actualitzat a GCAT. Haurem de tenir 2 certificats? El tenim actualitzat a GCAT. Bueno, no sé si és algun conveni que potser és antic, però des de que novembre de l'any passat, més o menys, farà quasi un anyet, vam integrar aquesta part a Convènia. El certificat el generem a Convènia i s'envia cap a GCAT. En principi no hi haurien d'haver-hi 2. La idea és facilitar la feina, automatitzar aquesta part i que vosaltres no hagueu de fer certificats a mà ni per fora. Per tant, si en teniu alguna GCAT, doncs ens ho haurem de mirar a què us referiu exactament. Evidentment no hi pot haver 2 certificats d'una mateixa factura en un mateix expedient. Val. La següent diu acord de coordinació... bueno, responent a lo d'abans, acord de coordinació entre 2 departaments. És un acord entre departaments. Un acord entre departaments. Si cal introduir Sí. una convènia, pregunten. Sí, es tramita per convènia, sense problema. Val. Bueno, algú pregunta que no pot accedir al Teams, ja hi contactarem de manera particular. A veure, alguna més. Diu, si la signatura del conveni és entre un departament de la Generalitat i un ens local, Ajuntament, Consell Comarcal, i únicament fa aportació econòmica a l'ens local, l'aportació de la gent és tècnica, el conveni el tramitem com conveni sense aportació econòmica? Sí, si el departament o entitat autònoma administrativa que està tramitant el conveni no ha de fer cap pagament, és a dir, no ha de necessitar cap anotació comptable ni després fer cap transferència a través del mòdul de transferències, el podeu tramitar com un conveni sense contingut econòmic, perquè no tindreu una anotació. Val, gràcies. Seguint amb el tema de l'acord entre departaments, diu, llavors es registra el registre de convenis aquest acord de coordinació entre departaments? Sí, Sí. és un conveni com qualsevol altre, com fan els ministeris, que també convenien entre ells, o amb un ministeri amb un altre tipus o amb una direcció general d'un altre ministeri i de més, també s'haurien de registrar. Val. 2 més tenim. Tenim un conveni sense despesa amb un informe desfavorable de la intervenció i al cap de 3 dies el sistema va fiscalitzar favorable de manera automàtica. Podem passar a signar el conveni? Bueno, aquest cas sembla un cas particular i té pinta d'alguna incidència. Això via suport tècnic, mireu perquè hauria d'estar alineat, diguem. Val. La darrera que tenim per aquí, si un conveni amb tots els tràmits fets però sense signar, al final es canvia la vigència, abans era de juny a desembre, però ara serà a partir de 2026, s'hauria d'iniciar de nou tota la tramitació, és a dir, nou informe jurídic? Clar, en aquests casos heu d'operar com fèieu fins ara, quan no hi havia conveni. És a dir, això és a criteri de cada gestor, que ha de determinar si creu necessari que l'assessoria informi de nou. La prudència indica que sí, és a dir, tot allò que una assessoria o una intervenció ha informat prèviament i hi ha qualsevol canvi, com a mínim s'ha de comunicar, per si creuen convenient emetre o no nou informe. Però la resposta és que sí. O sigui, no iniciar de nou tota la tramitació perquè entenem que la documentació que hi ha en el sistema es pot conservar però es pot actualitzar,
perquè t'ho permet el sistema, i sotmetre a la consideració tant de l'assessoria com de la intervenció, si fos el cas, que si han d'informar de nou o no. Val. Diu, i els convenis de capítol 4 i que després suposen transferència no es tramiten per conveni, oi? Sí, es tramiten per conveni de la següent manera. Si et refereixes a transferència en el sentit de fer ús del mòdul de transferències, es tramiten de la següent manera. A conveni tramitareu un conveni sense contingut econòmic i una vegada signat l'incorporareu al mòdul de transferències per continuar amb la tramitació. Val, aquí ja fem un parell més, val? I recordeu que les que no quedin ateses ara les agafarem totes, les revisarem, les respondrem i en màxim de 7 dies les tindrem penjades al Teams, val? Al Teams de Convenia. Vinga, les dues darreres, llavors. Com es retrotrauen els tràmits? És una pregunta com molt general, és a dir, penseu que tot el procediment que vam explicar el primer dia i que hem repassat, dins l'aplicació, clar, hi ha punts on sí que via vista informacional es poden canviar dades i continuar, però altres no. Si ja s'ha iniciat, per exemple, la reserva o si és un expedient sense notació comptable i també ja s'ha iniciat la fiscalització, no es pot tirar cap enrere, s'hauria de començar de nou. Val? És a dir, una miqueta depèn del punt on estigueu en aquell conveni. Val? Sí, el mateix, si teniu algun cas concret ja amb l'expedient concret, doncs via suport tècnic ens referencieu en aquest cas. Val? I la darrera, com li torno a enviar assessoria jurídica des de Convenia o des de fora? Sí, això dintre del procediment es pot... també depenent una mica del punt on esteu, però sí que ho tenim previst, no?, que es pugui, un cop fet l'informe, es pugui esmenar dins del sistema, amb una altra activitat. Val, doncs ho deixem aquí. Com hem dit, doncs aquestes preguntes que queden per respondre us les responem màxim en una setmana, val? Qualsevol cosa també anem comentant pel Teams i pel suport habitual, val? A tu? Doncs si recordeu sobretot també que se us passarà un qüestionari de satisfacció perquè completeu per part de l'escola i que l'haureu de completar si sou tan amables. I en tot cas us donem les gràcies per la vostra assistència. Esperem que com a mínim hagueu resolt els punts més importants. Recordeu que aquesta formació era d'extrem a extrem, que hem tingut algunes consideracions al respecte d'alguns alumnes que han dit que hi havia alguna part que no els aplicava i de més. Doncs és important també que cadascú s'identifiqui en el seu tram de la formació, però també és important saber com ha funcionat tot l'aplicatiu en tot el procediment, per veure on formeu part vosaltres i quines són les vostres activitats, inclús conèixer com us arribarà l'activitat que ha fet el company. Per tant, repeteixo, moltes gràcies per la vostra assistència i seguim. Bon dia a tothom.